¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿Qué se avecina durante los próximos años, durante los próximos meses, ya en los próximos días? El Instituto Nacional Electoral ratificó la mayoría calificada de Morena. Se da a conocer que se suman dos legisladores que llegaron al Senado por el PRD, se suman a la bancada morenista. Esto ha generado ya mucha molestia, inconformidad de diversos actores políticos, académicos, intelectuales, quienes cuestionan a estos dos ex integrantes del Sol Azteca que simple y llanamente ya finiquitó su existencia oficialmente. Y pues vamos a platicar precisamente de todo ello con mi querido Ariel Rodríguez Curia, a quien como siempre le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros. Querido Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cuál es tu lectura de todo lo que hemos visto y de lo que se viene? Una reforma judicial que ha generado incluso el intervencionismo norteamericano, una mayoría calificada de Morena para aprobar lo que ellos definen como el Plan C, una oposición que parece ser que no alcanza ni siquiera la posibilidad de vetar algún tipo de ley ni nada por el estilo. ¿Qué tipo de panorama nos estamos enfrentando o estamos viviendo, querido? Mira, Jesús, yo creo que un elemento que está surgiendo y se nos está poniendo a la consideración de todos, de los ciudadanos, es el hecho de que poco más o menos habría que reinterpretar la elección del 2 de junio en cuanto a dos asuntos que me parece que son cruciales. Uno es cuál es el mandato. Yo creo que Claudia Sheinbaum lo va a hacer, lo está haciendo, ha actuado según su interpretación de cuál es el mandato del 2 de junio, pero yo diría que la magnitud de la victoria, digamos, de la coalición alrededor de Morena, da para interpretar e incluso para sobreinterpretar. Es decir, si el mandato es por asumir plenamente una soberanía, la del Congreso, justamente, las dos cámaras, que no se parece a las anteriores en muchos sentidos. Es decir, hay un mandato muy claro por una política. Uh-huh. Vamos a ver si esa interpretación de la presidenta hoy electa, de pronto presidenta constitucional, es la correcta y es la que va a llevar a buen fin este mandato que apareció en las urnas y que luego se transmitió al Congreso. Ese es un asunto. Pero esta interpretación es quizás más importante desde el punto de vista de la oposición. Me parece que toda esta discusión, gritería que ha tenido que ver con que si la sobre representaciones por partido, por coalición, etcétera, 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 tiene que ver con una fuga hacia adelante de la oposición. Es decir, no ha sacado todas las consecuencias de una derrota apabullante en las urnas. Y por lo tanto se está entreteniendo en cosas que parecen muy importantes y probablemente lo son, es el tamaño de la representación política en el Congreso, pero no son estratégicas a otras cosas fundamentales. Es decir, la oposición no ha tenido la madurez para saber dónde está parada, dar un paso atrás, reorganizar sus fuerzas y regresar para próximas aventuras. No lo ha hecho. Y hoy hace una gritería sobre cada punto de cada día de la agenda que es muy grande en México en estos momentos. Yo creo que eso toca también a las opiniones del embajador Salazar, por ejemplo, y a los embajadores, a las opiniones incluso del gobierno de Canadá, en cuanto a que tienen que ser muy prudentes respecto a la magnitud del mandato en las urnas, porque hasta donde sabemos fue una elección muy limpia. Comparado con lo que pasa a veces en Estados Unidos, fue supremamente limpio. Entonces tendrían que entender que hay un mandato poderosísimo para una presidenta que, por el hecho de ser mujer y por muchas otras razones, probablemente va a ser historia, al menos ya la está haciendo historia en el corto plazo. Entonces, habría que sacar otra vez las conclusiones de lo que pasó el 2 de junio, porque evidentemente se trata de una elección constitucional, se trató de una elección constitucional, pero que se da en circunstancias tales que el resultado es extraordinario. ¿Sí? Hay una soberanía potente en las cámaras que no tiene caso discutir desde el punto de vista de la oposición, a mi juicio, sino que tendría que estar pensando en otra cosa. Por ejemplo, sumarse, colaborar críticamente con la distancia que necesiten encontrar al respecto
una verdadera reforma del Estado que pasa, entre otras cosas, por el Poder Judicial, efectivamente. El Poder Judicial no es el poder más popular entre la ciudadanía mexicana. Es obvio que necesita una cirugía mayor. Es obvio que necesitan enfrentarse problemas de corrupción, de connivencia extraordinario. Y me parece realmente lamentable que incluso ese intento de atraer por la Corte el problema de la representación o la sobrerepresentación estuviera a punto de causar un problema jurisdiccional de altos vuelos. Me parece que quien se tiene que detener ahí es la oposición y los voceros tan estridentes en los medios que no se han dado cuenta de lo que traen entre manos. Podría generarse, no voy a decir una crisis constitucional, pero sí una crisis política de magnitudes impredecibles, porque nadie duda quién tiene el mandato, y es Claudia Sheinbaum. Si quieren jugar con fuego, amenazando los otros poderes, allá ellos. Pero es un momento de dar un paso atrás, pensar en qué están y plantear otras estrategias si es que quieren algún día recuperar el poder. Claro. Oye, en este punto, bueno, incluso hemos escuchado últimas horas a Guadalupe Acosta Naranjo decir que van a ir a tomar la Cámara de Diputados, a Pedro Ferriz hablando de un algoritmo en donde confirman que el resultado fue al revés, Lili Téllez amenazando a Gerardo Fernández Noroña que no lo va a dejar en paz mientras este sea presidente del Senado, Marco Cortés que insiste en que los votos no le dieron la victoria como tal a Morena. ¿La oposición está en un negacionismo como tal, querido Ariel, o tú le ves algún tipo de estrategia como tal a este tipo de expresiones? Absolutamente ninguna. Están como los que a veces esos accidentes que sufrimos desafortunadamente y nos bajamos del automóvil y no sabemos bien a bien dónde estamos parados precisamente por el accidente. Así está la oposición. Que Pedro Ferriz de Con, una leyenda negativa del periodismo mexicano, tenga la audiencia que tienen y diga lo que dice sin absolutamente ninguna consecuencia, habla muy mal ya de cómo está también convergiendo las opiniones con la oposición. Es decir, que tú coloques a Pedro Ferriz o a Lili Telles como voceros de esa oposición, algo está pasando tremendamente pernicioso para la democracia mexicana. Por eso digo que las cabezas pensantes dentro de la oposición, y sabemos que están en los medios, con más o menos suerte, pero están en los medios, deberían de pensar una estrategia que los obliga a dar un paso atrás, que los obliga a preguntarse con el corazón en la mano qué pasó en la elección que se culminó el 2 de junio, y luego con la declaratoria de presidente electo de Claudio Sheinbaum, y luego con la integración de las cámaras, ¿sí? Y planeen, decidan sobre una estrategia. Uh-huh. No les va a dar resultados ya, digamos, toda esta parafernalia alrededor de la marea rosa, con todos los peligros que yo señalé en su momento, es decir, Ujú. que había ahí un protofascismo incipiente y todavía no lo descargo en absoluto. Yo creo que hay muchos potentados en este país que están planteando irse por la vía Milei en 2030. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Y la oposición democrática, por más conservadora que sea, debe reflexionar sobre lo que está haciendo, porque con el pretexto de estar defendiendo la democracia y la representación y la no sobre representación, etcétera, lo que están haciendo es desmantelar algunas de las clavijas esenciales del sistema democrático mexicano. Si quieren pensar en una reforma de fondo que no sea la de Morena, ¿por qué no han propuesto el tránsito al régimen parlamentario? ¿Por qué están esperando que su presidente gane, su candidato gane y sea presidente, para que sea el presidente bueno que tanto añoran? Eso no va a llegar, Jesús, eso no va a llegar. El sistema presidencialista mexicano es un sistema legítimo y está estructurado, diseñado así desde la Constitución. ¿Quieren otra cosa donde las minorías estén de otra manera representadas? Piensen en el sistema parlamentario, por ejemplo. Pero no pueden evadir, no pueden olvidar que desean un presidente. Lo que pasa es que como ahora no ha sido su presidente y no va a ser su presidenta, están furiosos y están ofuscados de la mente. Eso es muy peligroso para la democracia. Esta mayoría de Morena, querido Ariel, ¿cómo la lees? Es decir, ¿es un riesgo realmente para la democracia? ¿No tiene nada que ver por ahí? ¿Cuál es la diferencia que existe de esta hegemonía de Morena con la que se vivió con el PRI, por ejemplo, en la hegemonía del PRI nacional o esta hegemonía que
este es un punto de vista personal, hipócrita, la defino yo, porque era una hegemonía del neoliberal, es decir, con el PRI y el PAN significando exactamente lo mismo, aunque tuvieran dos membretes diferentes. ¿Cuál es la diferencia con la que hoy opera por parte de Morena? Mira, formalmente ninguna, política históricamente todas, ¿no? Formalmente ninguna porque así está diseñada la Constitución, así está diseñada la ley electoral y así está diseñada la representación política en México. Histórica, políticamente muchas, porque Morena es un partido que se fraguó como partido de oposición, que es exactamente lo contrario del PRI. Y se fraguó no como un partido en connivencia con el poder, como lo hizo el PAN a partir de 1988, sino como un partido de oposición que se formó desde abajo. Esa es una diferencia absolutamente fundamental. ¿Que hay peligros? Sí, por supuesto que hay peligros. Y que se van a esclarecer algunas posiciones dentro de Morena, seguramente sí, porque como todo partido y más con esas magnitudes que ha alcanzado Morena, seguramente hay una a la izquierda, seguramente hay una a la derecha, seguramente hay un centro, seguramente hay una parte corrupta y seguramente hay una parte menos corrupta o una parte honesta. Eso no tiene absolutamente nada de novedoso, así son los partidos políticos. Lo que ha cambiado lo que ha cambiado en estos momentos y podría modificarse en futuro es las relaciones entre sociedad y partido político y mayorías y gobierno. Eso es lo que es fundamentalmente distinto. La legitimidad de Sheinbaum no tiene precedente en los últimos decenios, por muchas razones, incluyendo el género, pero muchas otras también de fondo. Entonces, yo diría que se puede hacer la comparación, se puede uno preguntar qué diferencia hay entre esta mayoría de Morena y las de las coaliciones de facto PRI-PAN. Por supuesto que es válido hacérselo, pero hay que reconocer que lo que ha cambiado es el contexto, es la madurez de la sociedad, es el mandato de la sociedad, porque Sheinbaum no ocultó cuál era su programa de gobierno. Sheinbaum no ocultó cuáles eran las consignas fundamentales del gobierno. Y esas consignas, ese programa político obtuvo una mayoría abrumadora en el Ejecutivo, en el Legislativo y en los estados. Entonces, pongámonos los pies en la tierra y preguntémonos en qué país estamos a partir del 2 de junio. Este cambio de los dos senadores del PRD a Morena, ¿cómo lo lees, querido Ariel? O sea, ¿qué valor le das o cómo lo entiendes en un momento dado en este mismo contexto de, pues sí, de ir de una u otra manera creando también alianzas? A final de cuentas, en el Senado te hacen falta tres senadores para alcanzar una mayoría calificada, la 4T. ¿Cómo entendemos esto? En principio lo podría ver desde dos puntos de vista encontrados. Uno, como parte de la picaresca mexicana, picaresca política mexicana, pero también parte como la desintegración de un partido que jugó un papel muy relevante en la transición mexicana, bueno y malo, ¿no? Como fue el PRD, ¿sí? Hoy lo decía, creo que la senadora decía, bueno, ¿y a mí quién me va a expulsar del PRD si el PRD ya no existe? ¿No? Hay un alineamiento natural de políticos que quedaron más o menos sueltos en este terremoto del 2 de junio, que se están alineando en muchos sentidos. Y yo no descartaría, Jesús, para bien y para mal también, la cargada del PRI, porque también el PRI se está desfondando y también el PRI, si es que, y yo creo que sí la hay, gente lúcida en ese partido se va a preguntar, ¿por qué nuestro programa es un programa que está asociado hoy por hoy con el PAN? Ujú. ¿Por qué nuestro programa no está asociado hoy con Morena? ¿Sí? Esa es una pregunta de fondo para un partido que gobernó por décadas este país y que presumía, con verdad en algunos sentidos, hipócritamente en otros sentidos, que provenía de un movimiento, de una convulsión como la Revolución Mexicana. Entonces yo creo que en el PRI algunos se van a preguntar eso dentro del oficialismo priista de Alito en estos momentos y dentro de la propia oposición, dentro del PRI, Beatriz Paredes, etcétera, ¿no? ¿Qué demonios andan haciendo agarrados de la mano en esa pastoral neoliberal que ya nadie respeta? ¿No? Hay otros alineamientos en curso, me parece, si es incluso que no toca algún sector del PAN, que tú lo has señalado ya en otros, no todos los candidatos a dirigir el PAN ahora tienen la misma actitud respecto a la 4T, ya veremos, ¿no? Pero hay un rendimiento fundamental, estratégico en la política mexicana que quedó claro el 2 de junio, pero cuyas consecuencias no se han obtenido de parte de la oposición.
Aquí, por ejemplo, mi querido Ariel, te preguntaría también, por supuesto, si vemos una oposición tan disminuida, una oposición partidista, que no alcanza a ser realmente una oposición ni siquiera medianamente competitiva o que proponga algo por la calidad incluso de sus propios integrantes. Ya mencionabas, hay una oposición en los medios de comunicación. Podemos pensar entonces que serán, si lo podemos ver así, poderes fácticos los que se conviertan en la oposición de Claudia Sheinbaum, o dentro de Morena, al crecer tanto este movimiento, también puede ser que se encuentre la oposición al gobierno de Sheinbaum. Sí, yo creo que los poderes fácticos van a ejercer una oposición. Eh, 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 Antes diríamos que la prensa, como en el periodo maderista, por ejemplo, donde un periódico, El Imparcial, se convirtió en el estado mayor de la oposición, ¿no? Eso ya no puede suceder ahora porque no hay un núcleo, un medio de comunicación que pueda nuclear completamente esa oposición, pero digamos que en conjunto ahí va a haber una oposición importante, por supuesto, y ha sido siempre históricamente, Estados Unidos ejerce como un poder de facto y también como un vehículo de la oposición, lo cual está mal estrictamente en términos de las relaciones internacionales, pero así es. Estados Unidos es el país más importante del mundo en estos momentos, de cualquier manera. Entonces, así va a ser. Lo que a mí me preocupa es que dentro de la oposición yo no veo una iniciativa que tenga que ver con el trabajo más básico en la organización política en cualquier país moderno, que es ir a tocar puerta a puerta, ir a la plaza pública y convencer a los ciudadanos de que su opción es mejor que la del gobierno. Siguen insistiendo en Twitter, siguen insistiendo en su militancia en las redes, siguen insistiendo o creyendo que es militancia aparecer en medios o aparecer en la prensa escrita incluso, cuando a lo mejor lo que se les está demandando es una militancia mucho más básica y primitiva, pero quizás más eficiente y eso sí muy tardada, que es volver a salir a la sociedad, preguntar y reorganizar territorial, sectorialmente a la oposición. Los grandes partidos históricos en México tienen mucho que ver con esta última tendencia, ¿no? El PAN así se fundó parte de la izquierda, así se fundó en cierta forma o recogió esos frutos del PRD y así se fundó Morena, recorriendo el país. ¿Qué está haciendo la izquierda? Militando en la tele, militando en las redes, militando en Twitter. Uh-huh. Así van a reorganizar políticamente el país. Eso es lo que creen que es el país. La gente necesita otro tipo de contacto y están dejando un vacío tremendo donde no dudemos va a llegar ahora sí el verdadero populismo, que es el populismo de la derecha. Ese espacio está vacío y en los partidos de oposición no se han dado cuenta de lo que están arriesgando y sobre todo lo que están arriesgando la vida republicana mexicana. Sí, al final de cuentas, como ya nos lo habías advertido, el juego de la serpiente ahí está, ese fascismo, ese radicalismo que puede parecer broma, pero te reitero, lo escuchamos ahora en personajes que abiertamente hablan literal de dar un golpe de Estado, y que lo vimos hace unos cuantos días en este evento organizado en México por Eduardo Verástegui, y que mucha gente dice el evento de Verástegui. Bueno, no, en realidad es un evento que organiza la ultraderecha internacional, desde donde se coordina con sus diferentes actores y patrocinado por un grupo tan importante, o más que importante, tan fuerte económicamente como la Red Atlas. Así es, así es. Yo creo que esa es un frente de la política mexicana que no puede descuidarse y que le va a reclamar a la oposición su sentido democrático y su sentido republicano, ¿no? Van a tener que escoger entre esas reuniones de la extrema derecha o un republicanismo mal organizado, rijoso, etcétera, pero es un republicanismo que tenemos desde Juárez, ¿no? Se los va a demandar la sociedad, se los va a demandar, si es que lo tienen, su sentido de responsabilidad, se los va a demandar el trabajo que tienen enfrente, ¿no? Si siguen especulando de que hay soluciones rápidas y sencillas al respecto, van a poner en peligro muchísimas cosas. Y buena parte de lo que yo diría los más veteranos opositores hoy a López Obrador, y lo digo veteranos en términos de edad, de generación, etcétera, no están entendiendo eso porque piensan que el país se va a acabar el día que tome posesión Claudia Sheinbaum. Lo que no saben es que el país va a seguir, seguramente para bien, pero van a dejar abierta la puerta, van a dejar abierto el rinconcito donde está el huevo de la serpiente. Así que también ellos, los grandes intelectuales públicos,
tienen que escarmentar en cabeza ajena. Oye, Ariel, finalmente, ¿se puede quedar corto el gobierno de Sheinbaum con, a final de cuentas, tiene en este momento la mayoría calificada, si no pasa nada con el tribunal, tiene la mayoría calificada como tal, está prácticamente cerrándola también en el Senado? ¿Se puede quedar corto el gobierno de Sheinbaum con las expectativas que se le está otorgando por parte de la ciudadanía de otorgarle esa forma, el poder como tal, y el respaldo político? Absolutamente, yo creo que ese es el gran peligro del gobierno de Sheinbaum, ¿no? Cuando hay tanta expectativa y unanimidad o casi unanimidad respecto a una decisión, por ejemplo, en este caso electoral, todo el mundo espera mucho, ¿no? Uno de los talentos que si no los tiene, lo tiene que desarrollar la presidenta electa es administrar esas expectativas, cumplir lo que razonablemente es cumplible, correr los riesgos del caso también. Yo creo que va a haber decisiones donde tendrá que incluso comer impopularidad, es decir, perder puntos de aprobación de la sociedad para que los efectos de esas decisiones se noten. Yo siempre distingo en estos casos, Jesús, que hay que tener muy claro que en un ladito está lo que yo llamo la radicalidad política, la cual es necesaria y espero que ejerza Sheinbaum, y en otra parte está la radicalidad ideológica, que a veces estorba más de lo que ayuda. Ujú. Y, por ejemplo, la oposición está muy metida ahorita en una radicalidad ideológica que cree que es política, pero es pura ideología lo que está haciendo y le está estorbando horriblemente para meterse a la pelea, para meterse al partido, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que tener muy claro que su radicalidad política es la que le va a ayudar a salir adelante, es decir, resolver problemas concretos, hacer las alianzas necesarias para resolver esos problemas, vender lo que es vendible y asumir los costos de lo que no es tan vendible, pero es necesario. Mi querido admirado Ariel Rodríguez Curi, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos y que nos permitas aprender de ti, oye. Pues espero que no sea para tanto, pero bueno, te mando un abrazo, Jesús.